Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo precioso que tenemos para adorar a nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 103, versículo 1 y 2, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor en adoración, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Dios, Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar reunidos en tu nombre, aunque a través de estos medios virtuales, Señor, tu presencia está con cada uno de nosotros. Por eso venimos en esta convicción a adorar tu santo nombre, a decirte, Señor, que tú eres el único motivo de nuestra adoración. Tú eres nuestro único Dios. ¿Y a quién iremos sino a ti, Señor? Queremos presentar nuestras vidas delante de ti tal como tú las conoces, para que tú nos bendigas. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Recibe nuestra alabanza como ofrenda de olor fragante para ti. Y recibe también, Señor, nuestras vidas, tal y como tú las conoces. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Éxodo capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos,
sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero, nuestro sacerdote y nuestro Rey. Adoremos a nuestro bendito Señor Jesús.
Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi refugio, mi Señor, mi alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres paz, eres perdón, llenas tú mi corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, sí. Mi deseo eres tú, mi refugio, mi Señor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres paz, eres perdón, llenas tú mi corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi refugio, mi Señor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres paz, eres perdón, llenas tú mi corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 7:1: Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cantemos: Manda, Señor. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte que una vez más te manifiestes con tu presencia y nuestra sed vengas a saciar como un diluvio. Ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda mi maldad. Manda, Señor,
Juntos, sigamos perfeccionando la santidad. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, en este día muy especial, día de adoración. Que la gracia del Señor esté con nosotros, que podamos disfrutar de este culto, que el Señor hable a nuestro corazón. Quiero decirles que es importante ahora que la situación se complica en nuestro país, que estemos cuidándonos de una manera especial. Si podemos dejar de salir, sería una buena forma de cuidarnos. Les pedimos que mantengan la distancia social. Es importante. Ahora más que nunca tenemos que cuidarnos. Vamos a tener un momento de oración por nuestra iglesia. Por favor, acompáñeme. Incline su rostro ahí donde está. Oremos. Padre Dios, oramos en el nombre de Jesús por tu iglesia. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE con cada una de sus sedes. Señor, oramos que, Padre, tú nos cubras con tu mano bendita. Señor, que la gracia tuya esté con tu iglesia. Que tú puedas, Señor, sostenernos. Ayuda a tus hijos en la parte económica. Señor, sabemos que muchos han perdido sus trabajos, Señor. Provee, Señor, para cada uno de ellos. Pero también, Señor, pedimos que proveas salud, Señor. Padre, hay necesidad de salud. Hay muchos de tus hijos que están en cuarentena, Señor, que están, Padre, algunos de ellos hospitalizados y algunos también en unidad de cuidados intensivos, Señor. En el nombre de Jesús, desde aquí suplicamos, Señor, que pongas tu mano de sanidad. Señor, tú eres el Señor. Tu palabra nos dice que tú eres nuestro sanador. Confiamos en ti, Señor. Confiamos que tú, Señor, levantarás a tus hijos como lo has hecho con muchos de ellos. Rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, en este tiempo difícil, estés con tu pueblo como lo has prometido, Señor. Padre, animando, restaurando, dando sanidad, dando provisión. Señor, sobre todo que tu pueblo conozca que tú estás con tu iglesia. Gracias, Señor, porque creemos que es así porque tú nos lo has prometido, Señor. Oramos, Señor, en este tiempo en el nombre de Jesús. Señor, rogándote que sostengas y bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia. En tus manos estamos. Te entregamos a cada uno de los miembros de tu iglesia. Sosténlos, bendícelos y que, Padre, podamos disfrutar todos los días de tu compañía. En Cristo Jesús. Amén, Señor. También, queridos hermanos, quisiera darle unos anuncios que tienen que ver con la marcha de la iglesia. Este 26, 27 y 28 de agosto tenemos nuestro encuentro celular 2020 y una parte está dirigido a todos los pastores, líderes de apoyo pastoral, líderes de macro, líderes de célula, apoyos celulares y personas que quieren abrir una célula. Se dará en el horario de 8 de la noche a 8:45, pero a partir de las 9, en el tiempo de las plenarias, es para toda la iglesia. Y toda la iglesia puede disfrutarlo a través de nuestras redes sociales, a través del YouTube y a través del Facebook. Así, querida iglesia, desde el 26 a las 9 de la noche tendremos un tiempo especial de capacitación, de entrenamiento, de renovar nuestra visión acerca del trabajo de discipulado de la iglesia. Por eso les animamos a participar. Un segundo aviso es que todos los domingos, luego del culto, colocamos en nuestras redes sociales el boletín de la iglesia. Quisiéramos que puedan mirarlo, que puedan descargarlo y puedan compartirlo con aquellos hermanos, aquellos miembros de la célula, para que puedan todos estar al tanto de las noticias de la iglesia. También quisiéramos que nos den su apoyo dándonos
un like en Facebook y en YouTube. Queremos que nuestro YouTube pueda crecer, por lo tanto es importante que usted se pueda suscribir. Cuando se suscribe, entonces va usted a recibir una alerta de cada actividad que nosotros hagamos en las redes. Por favor, hágalo. Y en tercer lugar, seguimos en oración. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, estamos unidos en oración. Y durante el día, en 24 horas de oración. Así que, hermano, únase porque es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. También quisiera invitar en este momento al pastor Wilson Chávez, que nos trae la reflexión, que nos trae la palabra en esta mañana. Buenos días, queridos hermanos. Nos acercamos a la palabra de Dios con corazones abiertos, deseando que Él hable a nuestros corazones y nosotros podamos oír su voz, para luego llevarlo a la práctica. Necesitamos siempre la instrucción de Dios, su palabra, que a la vez es nuestro alimento espiritual. El tema que vamos a tratar hoy está titulado como Saber leer los tiempos de Dios. Tal vez le suene nueva esta frase, saber leer los tiempos de Dios, pero lo vamos a decir de otra manera. Saber entender los propósitos de Dios. Y aún una tercera forma, que sería saber entender la voluntad de Dios. Esto es sumamente importante, porque nosotros los cristianos tenemos que desarrollar nuestras vidas dentro de los propósitos de Dios. Por eso, saber leer los tiempos de Dios. Vamos a Efesios para que, a manera de introducción, podamos ver el llamado del apóstol Pablo a vidas en las que, por supuesto, es necesario que nosotros tengamos una comprensión de esa voluntad de Dios para poderla realizar, para poderla concretar en nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 15, 16 y 17. Repito, a manera de introducción. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aquí el llamado es a una vida sabia, en contraste con una vida necia, dice nuestro texto. Diríamos nosotros explicando esto, vidas en las que la torpeza, la capacidad de reflexión, de análisis previo, está ausente. Y entonces procedemos de manera tal que vamos de tumbo en tumbo, como se dice, rodando. Debemos nosotros entender claramente cuán importante es anhelar la voluntad de Dios, anhelar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y de eso vamos a estudiar en esta oportunidad. Empecemos con los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos. También siga con atención porque es muy interesante. Esta historia, digamos, aunque muy breve, o esta referencia histórica muy breve, porque está referida solo en un versículo, pero es muy importante, muy interesante. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Mire lo que dice. Primera Crónica 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer.
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí se está haciendo referencia a grupos de personas que tenían cualidades, tenían algo que los distinguía. Nosotros podríamos decir especialidades, ¿no es cierto? Y aparecen estos, denominados los hijos de Isaacar. ¿Y cuál era el aspecto distintivo en ellos? Dice, sabían leer los tiempos. Y ellos orientaban, aconsejaban, y sus hermanos, el pueblo, seguía el consejo de ellos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué significa o a qué se refiere eso de saber entender los tiempos? ¿O eran entendidos en los tiempos? Le voy a dar rápidamente porque usted va a un comentario y usted va a encontrar algunas explicaciones. Hay 3. La primera dice que ellos eran lectores del tiempo en relación al clima. Es decir, que podían ellos darse cuenta que era, conveniente sembrar o no sembrar, en conformidad con el clima, cómo venía el clima, saber entender el tiempo. Puede ser que sea eso. Aunque debemos decir que eso más o menos es de conocimiento general, es decir, basta haber vivido un poco de tiempo y tú aprendes a leer cómo viene el clima, ¿no? Sabemos que va a llover, sabemos que no va a llover, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí está, esa es una de las interpretaciones. Segunda interpretación, que ellos sabían leer las circunstancias, digamos sociales, digamos políticas, no económicas, y en conformidad con la lectura de esas circunstancias sociales, políticas, ellos podían orientar a fin de que avanzaran en una batalla, declararan una guerra. Recordemos que en ese tiempo, como usted también lo ha encontrado en la Escritura, los enfrentamientos eran constantes, de tal manera que había que estar preparado, ¿no? Había que desarrollar con el pueblo un ejército y prepararlo y estar listo para las confrontaciones militares, ya sea para defenderse o para atacar antes que nos ataquen. Entonces dice que estos se referían a lectores de las circunstancias sociopolíticas y por lo tanto, en consecuencia, con esa percepción, dar consejo. Hay una tercera interpretación que es la que a mí me parece la más apropiada, porque no solamente incluiría esta tercera comprensión o interpretación, sino que pienso que incluye también las otras 2. Lo voy a explicar. ¿Qué dice esta tercera interpretación? Que los lectores del tiempo, o entendidos en los tiempos, leían el actuar de Dios, el tiempo de Dios. Es decir, ellos tenían la capacidad de discernir y entender los propósitos de Dios. Y entonces, entendiendo los propósitos de Dios, podían dar un consejo que el pueblo seguía de manera casi, inalterable, ¿no? Ellos decían y el pueblo seguía ese consejo. ¿Por qué me gusta esta interpretación? Porque la palabra de Dios nos enseña acerca de eso. Nosotros lo conocemos mucho como en la comprensión, el conocimiento de la voluntad de Dios, que es vital para poderlo realizar, para poderlo hacer. Ahora, si nosotros hablamos de la voluntad de Dios, rápidamente lo entendemos. Pero si nosotros lo presentamos como los propósitos de Dios para la vida, y más aún como el actuar de Dios, entonces podemos nosotros, confundirnos un poco. En realidad, en el fondo, es lo mismo. Ser entendido en los tiempos de Dios es, como dije al comienzo, ser entendido en los propósitos de Dios y ser entendido en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida,
La voluntad de Dios para nuestras familias, por ejemplo. La voluntad de Dios para nuestra iglesia. La voluntad de Dios aún para nuestro pueblo. Importantísimo. Es sumamente importante. Ahora, estos lectores del tiempo, estos entendidos en los tiempos, eran una tremenda bendición para este pueblo. Y el pueblo así lo entendía. Por eso es que, dice nuestro texto, ellos seguían lo que sus hermanos, estos hijos de Isaacar, les aconsejaban. El pueblo sabía la importancia de una orientación apropiada en conformidad con los propósitos de Dios. Ahora, de repente, usted quiere un poco más de explicación. Le voy a dar algunas explicaciones más. Cuando en la Biblia nosotros vamos al Nuevo Testamento y buscamos lo referente al tiempo de Dios o los tiempos de Dios, los propósitos de Dios, hay una palabra que se usa. Y la palabra es kairos, que se traduce tiempo, pero que no es como el cronos. El cronos es la medición del tiempo minuto tras minuto, pero el kairos ya tiene que ver con el tiempo de Dios, es decir, el obrar de Dios y lo que Dios va haciendo y va presentando para que nosotros podamos no solo conocer, sino adaptar nuestras vidas y desarrollar nuestras vidas dentro de esos propósitos de Dios. Ahora, quiero llevarles a la Escritura para una referencia, solo una, ¿no? Hay muchas, pero solo les voy a dar una en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de ese tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Es decir, Dios cumple su propósito redentor, establecido de antemano. Pero llega el momento en que Dios lo ejecuta. Importantísimo. Importantísimo porque tenemos que aprender a vivir dentro de los propósitos de Dios y para eso hay que aprender a leer los tiempos de Dios. Si nosotros vamos a la Escritura, lo encontramos en la experiencia de Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel, quien, desarrollando funciones no religiosas, pero un hombre de Dios, en realidad él no es un profeta, porque más bien fue un funcionario que vive su fe. Y él, en su comprensión de los propósitos de Dios, sirve a un imperio, pero sobre todo sirve a Dios y sirve a su pueblo desde la comprensión de los propósitos de Dios. Y Daniel, usted debe saber, él claramente expresa la importancia de entender los tiempos de Dios. ¿Por qué dice él? Porque es Dios quien mueve la historia. Si Dios es quien mueve la historia, si Dios es el que está actuando en el desarrollo de los acontecimientos en la humanidad, entonces tengo que buscar entenderlo. Importantísimo, permítame insistir. Vamos a nuestro segundo punto. Nuestro primer punto hemos visto a los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos, dándonos a nosotros una inspiración, un ejemplo que debemos seguir. Así como ellos, los hijos de Isaacar, entendían los propósitos de Dios y podían orientar al pueblo, también es importante que nosotros, de igual manera, podamos entender los tiempos y los propósitos de Dios. Vamos a nuestro segundo punto. El Señor Jesús y la lectura de los tiempos. En realidad yo he titulado a este punto como el reclamo de Jesús por no saber leer los tiempos de Dios.
Y tal vez a usted otra vez le llame la atención esto, ¿no? ¿Reclamó Jesús al pueblo? Claro que sí. Vamos a Lucas, capítulo 12, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y mire usted el versículo 56. Lucas 12, 56. Voy a leer de manera directa, no tenemos tiempo para el contexto, por eso es que le advierto. Hay una amonestación muy fuerte. Mire lo que dice. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor está amonestándoles muy duramente. ¿Por qué? Porque ellos saben leer y saben tener mucho cuidado para leer, dice, el aspecto del cielo y de la tierra. Se refería el Señor a la lectura del tiempo, del clima, evidentemente. Pero les reclama no saber leer el tiempo, el kairos. Es decir, no sabían ellos entender el actuar de Dios para con ellos y para con su pueblo. En otras palabras, si tú les preguntabas, ¿qué está haciendo Dios? Ellos respondían, no sabemos. Y el Señor Jesús les está reclamando muy fuertemente. ¿Por qué? Porque es vital que nosotros entendamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es vital que nosotros entonces sepamos leer los tiempos de Dios. Y la razón es que nosotros tenemos que vivir y actuar y movernos dentro de esos propósitos divinos. Y entonces, claro, es importante que nosotros sepamos leer el clima, ¿no es cierto? Me abrigo o no me abrigo, siembro o no siembro. Pero más importante que eso es saber leer los tiempos de Dios. Porque si bien es cierto que el clima cuenta, más importante que eso, vital que eso, para nuestra vida, para nuestra experiencia, es justamente saber qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para mi familia, cuáles son los propósitos y el actuar de Dios para con mi iglesia, para con mi pueblo. Por ejemplo, ahora tendríamos nosotros que responder a la pregunta, ¿no es cierto? Y saber qué está haciendo Dios en el mundo. Y responder a esa pregunta, para que nuestro actuar se ajuste a esa acción de Dios, actuar de Dios. En Lucas, seguimos en Lucas capítulo 19, el Señor no solo reclama a este pueblo, sino lamenta que este pueblo no sepa entender los tiempos de Dios. Mire, Lucas 19, 44, dice así. Vamos a leer el 43 para leer todo el pensamiento. Porque vendrán días, dice el Señor, sobre ti, hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora viene esto. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo es el kairos. El tiempo es el actuar de Dios ejecutando sus propósitos. Y el Señor les está diciendo, no conocieron, no se dieron cuenta. Se está refiriendo a su misma presencia. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, está entre ellos. Y ellos no se dan cuenta. No conociste el tiempo de tu visitación. Mire cuán importante es darnos cuenta qué está haciendo Dios. Porque de lo contrario, vamos a ser ciegos, vamos a ignorar, vamos a pasar por alto el tiempo en que Dios está obrando, saber qué está haciendo, ajustar nuestra vida y disfrutar. Porque escuche usted lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo sabemos de memoria.
Vamos a ponerlo en otras palabras, partiendo de nuestros títulos, porque hemos dado 3 títulos a nuestro tema. Los propósitos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Y podríamos tener una tercera. Los tiempos de Dios son buenos, agradables y perfectos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios bueno. Y Él lo que tiene para con nosotros son bendiciones. Todo en el actuar de Dios parte de su amor, de su buena voluntad para con nosotros. Y si nosotros captamos la voluntad de Dios y nos adaptamos a la voluntad de Dios, ya no estaremos nadando contra la corriente, sino disfrutaremos de esa gracia de Dios en su actuar para nuestra bendición y bendición de los nuestros. ¿Cómo queremos que Dios bendiga a nuestro pueblo? Y empezando con nuestros seres queridos. Bueno, hay que buscar, hay que entender los propósitos de Dios. Ahora bien, surge una pregunta para ir a nuestro tercer punto, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente. Si es tan importante entender el tiempo de Dios, saber leer los tiempos de Dios, es decir, los propósitos de Dios, ¿cómo los conozco? ¿Cómo logro llegar a ese actuar de Dios? Lo vamos a explicar, hermano. Ponga atención y abramos el corazón. La respuesta nos la da Jeremías, el profeta Jeremías. Entonces vamos a Jeremías y capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Escuche con atención. Jeremías da un mensaje a un pueblo, vamos a decirlo, espiritualmente torpe. La torpeza, la ceguera espiritual había alcanzado aún a los líderes religiosos. Los mismos profetas, usted sabe que Jeremías da un mensaje diferente al que daba el cuerpo profético. Y este grupo de profetas conducía al pueblo de esa manera, conforme a ese mensaje ajeno a Dios. Y entonces llega el momento en que Dios, a través del profeta, mire, escuche lo que dice. Jeremías 23, 18. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mira la pregunta, clave. ¿Quién estuvo en mi secreto para oírme? No se puede oír a Dios si no se está con Él. Y no se puede conocer los propósitos de Dios si no se está en relación, en comunión con Él. Cuando dice aquí estar en mi secreto, en realidad lo que está diciendo es en comunión conmigo, en una relación en la que yo le hablo y me escucha, y tú me hablas y yo te escucho. Estar en mi secreto. Estar, digamos, a solas en un encuentro con Dios, vital para todo hombre y toda mujer que quiere seguir, que quiere entender los caminos de Dios. ¿Qué cosa este reclamo y esta aclaración, ¿no es cierto? Porque ¿qué pretendemos nosotros dar voz de Dios si no estamos en el secreto de Dios? Si no estamos en comunión con Dios oyéndole. Lastimosamente, este reclamo se convierte en lamento. Porque escuche, vamos al versículo 22. Jeremías 23, 22, versículo 22. Dice así. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ya ese lamento, ¿no? Si ellos hubieran estado en mi secreto, el condicional, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
El lamento dice así: están mal, muy mal, han tomado un camino errado de maldad y están cosechando las consecuencias o cosecharán las consecuencias. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras, hubieran dado mis palabras, y el pueblo hubiera tenido la oportunidad de un camino recto, no arrastrado por la maldad del corazón, sino más bien siendo llevados en la luz de Dios, en los caminos de rectitud, camino de santidad de Dios, que era para bien de sus vidas, para bien de este pueblo. El lamento de Dios. Ahora, usted pregunta, y ya lo entendí, pero ¿cómo hago para entrar al secreto de Dios? ¿En qué consiste realmente? Y entonces vamos a Hebreos. Recuerden Hebreos. Nosotros hemos estudiado largamente la carta a los Hebreos. Y le voy a leer para recordar capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19 y un poco más. Voy a leerle. Dice así: así que, hermanos, está referida a la iglesia, ¿no es cierto? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo es el lugar del secreto de Dios. Es decir, el lugar donde podemos tener una relación con nuestro Dios, un encuentro con nuestro Dios. Y repito otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad, tú no puedes decir no puedo entrar. No, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, recuerden bien, era el lugar privado. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hermanos, no dice sumo sacerdote, dice hermanos. Y luego dice, por el camino, y ahí está la razón, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y ese Él es nuestro Señor Jesucristo, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto es hermoso, hermano, esto es lindo. ¿Por qué? Porque entonces significa que nosotros tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, entrar al secreto de Dios. De tal manera que si tienes la pregunta, ¿cómo entro al secreto de Dios? Ahí está la respuesta. Entra. Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo y tener nuestro encuentro con el Señor. Es más, porque nosotros podríamos decir, es difícil, es muy duro. No lo es. No lo es por lo siguiente. En la carta que el Señor Jesucristo escribe a la iglesia de la Odisea, que tú sabes, es una iglesia que no vive una fe, se queda con solo religión, y aún el Señor Jesucristo queda fuera, porque recuerda, esa es la iglesia a la cual el Señor le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está fuera. Pero justamente eso quiero señalar, que el Señor está afuera, pero Él toca la puerta. Él toca la puerta. Nosotros debemos tener una profunda gratitud a ese amor divino, en el que por ese amor o porque nos ama, Él nos busca. Es maravilloso. Entonces, ¿podemos conocer la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Podemos conocer los propósitos de Dios? Claro que sí. ¿Podemos leer los tiempos de Dios? Claro que sí. Porque tenemos acceso a Él, a su presencia, a su secreto, al lugar santísimo. Vamos a nuestro último punto, que lo desarrollaremos de manera muy breve ya.
necesitamos conocer el obrar de Dios, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a hacer conocer sus planes, sus propósitos, su obrar. Y entonces, leyendo los tiempos de Dios, nosotros conoceremos su actuar, su obrar, y podremos adaptar nuestra vida a ese, o ajustar nuestra vida a ese actuar de Dios, a sus propósitos y a su voluntad. Vamos a Juan capítulo 5, el Evangelio según San Juan capítulo 5. El Señor Jesús está hablando al pueblo y por supuesto también a sus discípulos, ¿no? Y escucha lo que dice el Señor Jesús, Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta declaración es muy interesante, porque si tú te has preguntado, ¿qué hace Dios? Aquí está la respuesta: trabaja. No es que solo Él trabajó en la creación, es que Él trabaja a lo largo de... Tú vas al Antiguo Testamento, ves la historia de Israel y Dios está actuando, Dios está trabajando. Así que eso es lo que está diciendo el Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja. No es que solo trabajó, hasta ahora trabaja. Por lo tanto, hay que estar atento. Y mira lo que dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice: y yo trabajo. Y yo trabajo. ¿Tú ves al Señor Jesús actuando? Por supuesto. Y entonces, si el Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo de Dios trabaja, Dios es muy dinámico. Nosotros tenemos que entrar a los trabajos de Dios. Hay un pasaje muy, muy lindo, muy hermoso en Juan capítulo 4, versículo 38, el Evangelio según San Juan 4:38, en que el Señor se dirige a sus discípulos, ¿no? Se dirige a sus seguidores y dice de esta manera: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vosotros habéis entrado en sus labores, en sus obras, en sus quehaceres. ¿Por qué es lindo esto? Porque está hablando aquí el Señor de un ejército de gente que está en sus labores. Y eso es lindo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Elías? Elías, el profeta, que en algún momento él creyó ser único. Solo yo he quedado. Como si el único que entendiera los propósitos de Dios y actuara en los propósitos de Dios. ¿Y qué le responde Dios? El Señor le responde, nuestro Dios le responde que 7,000, le dice, están en los propósitos de Dios y con sus vidas ajustadas, en respeto, en consideración a la obra de Dios, al actuar de Dios. Aquí el Señor nos dice que nos abre la puerta y el chance de que entremos y nos agreguemos a ese grupo de hombres y mujeres que trabajan. Han entendido los propósitos de Dios para sus vidas, para sus familias, para su iglesia, para su pueblo, y entonces sirven, leen los tiempos de Dios, conocen los propósitos de Dios. Terminamos citando otra vez Efesios capítulo 5, versículo 15, 16 y 17. Y ahí dice: solícitos en conocer, en entender la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para desarrollar vidas conforme a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, vidas sabias. ¿Y cómo necesitamos hombres y mujeres sabios, entendidos en los tiempos de Dios, sabios? Que Dios nos bendiga, que Dios llene nuestro corazón, que Dios grabe su palabra
en cada corazón. Oremos, por favor. Señor, suplicamos, graba tu palabra en nuestros corazones. Haznos entendidos en tus tiempos, haznos conocer tus propósitos. Haz que tu voluntad sea amada, deseada, y la podamos cumplir. Tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, oramos. Bendícenos con esta gracia. Danos el ser conocedores de tus propósitos, de tu obrar. Y concédenos ajustar nuestras vidas a ese o esos propósitos tuyos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es en el más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo por nuestros hermanos misioneros, por las misiones extendidas a lo largo
de nuestro país, también en otros países y en nuestra amada Lima. Oremos por ellos para que el Señor pueda guardarlos, pueda darles paz y pueda darles sustento conforme a sus planes. Y también vamos a orar por los diezmos y ofrendas que traemos esta mañana en adoración delante del Señor. Dice la palabra que debemos dar con alegría de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tus siervos que tú has levantado, Señor, para ir a distintos lugares, escuchando tu llamado, yendo a cumplir la gran comisión, Señor, yendo a llevar el Evangelio a toda criatura. Te ruego, bendito Dios, para que tú los guardes, para que tú los bendigas, pero te ruego también para que uses sus bocas para predicar tu Evangelio, para que muchos puedan venir a la salvación eterna, para que muchos puedan ser arrancados, Señor, de la condenación. Gracias, bendito Padre, por este tiempo y el privilegio de poder interceder por tus siervos en cada lugar donde tú los has puesto. Oramos por cada obra, Señor, a lo largo del mundo, a lo largo de nuestro país y por cada sede, Señor, que tú has levantado en tu iglesia del Lince. Te rogamos, Padre, por cada uno en el lugar donde están, que tú permitas, Señor, que sean canal de salvación, que sean un lugar donde la gente pueda venir y encontrarse contigo, y que puedan, bendito Dios, reconocerte a ti como el único Señor y Salvador. Y también, Padre, en ese reconocimiento queremos poner delante de ti nuestros diezmos y ofrendas. Los traemos en adoración a ti, Señor, reconociéndote como el dador de todo. Porque ¿quiénes somos nosotros para darte algo, Señor, si nada de lo que traemos es nuestro? Todo lo hemos recibido de tu mano, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Recibe estos diezmos y ofrendas como signo de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento. Extiende, Señor, tu reino a través de estos bienes. Multiplícalos, Señor, y provee también para los que están pasando necesidad, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu fidelidad, por lo que tú nos das, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que tú harás. En los méritos de Cristo Jesús oramos de este modo. Amén. Gracias a Dios por este tiempo de culto. Gracias a Dios por su palabra. Quisiera, para finalizar, compartirles un versículo. Se encuentra en Isaías 49, versículo 6. Dice así: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Que el Señor nos bendiga y que nos haga luz. Cada día, luz a las naciones. Que el Señor les bendiga.